Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más aquí a Israel a diario. Shavua Tov, muy buena semana para todos. Hoy es lunes 30 de septiembre, 27 del mes de Elul. Llevamos 360 días de guerra y todavía hay 101 rehenes en la franja de Gaza. Y las familias de estos 101 rehenes cada vez más temen que sean olvidados entre tantos frentes de combate y noticias que no dan respiro. Y nosotros compartimos esa sensación. Y vamos a ver cómo reflejan todo esto los diarios de hoy aquí en Israel. Yediot Aharonot, estamos viendo la primera plana de hoy. Los largos brazos es el titular del diario, con una impactante imagen del gran ataque israelí de ayer en Yemen. La bajada amplía con una serie de acciones que llevaron a cabo ayer las fuerzas de defensa de Israel en el Líbano, en Yemen, en Siria, en Gaza, en Siria según medios extranjeros. Y finaliza con una cita del comandante en jefe de Tzahal, Herzi Halevi, que es un verdadero mensaje a Irán. Nosotros sabemos llegar incluso más lejos. Y en una extensa nota dentro del diario hay más detalles. El título es 4 frentes, 16 horas. Desde la eliminación del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y la cúpula de la organización en Beirut, la Fuerza Aérea Israelí no hizo más que aumentar e intensificar la ofensiva en varios frentes en Medio Oriente en forma simultánea. Y extendió la defensa aérea de Israel hacia los lugares desde donde venían esas amenazas, incluso hasta la frontera de Irak. Ayer la Fuerza Aérea Israelí llevó ataques en Siria, según medios extranjeros, contra envíos de armamentos que iban destinados a Hezbollah, al menos 50 ataques en el Líbano contra infraestructura terrorista de Hezbollah y en Gaza contra actividad terrorista de Hamas en el norte de la franja. Y también ayer decía, decenas de aviones de combate israelíes realizaron un gran ataque en el noreste de Yemen, un ataque incluso mayor que el anterior en el puerto de Hodeida hace 2 meses. Eso es lo que estamos viendo, los aviones israelíes partiendo hacia esa misión en respuesta al disparo de drones y misiles balísticos a Israel. En la operación participaron aviones de combate, aviones de reabastecimiento de combustible, también de reconocimiento y aviones de rescate como medida de precaución. Y se realizó a una distancia de 1.800 kilómetros de Israel. Esto ya en sí mismo es llamativo, pero más llamativo aún fue el comunicado que difundió el portavoz del ejército, Daniel Hagari, la oficina de Hagari, después de haberse cumplido esta misión, destacando que se llevó a cabo esta operación a 1.800 kilómetros de distancia, no como un detalle, sino como algo importante, y normalmente no es así. En los comunicados no dicen, hemos realizado una misión a tantos kilómetros de distancia. Pero en este caso sí, porque eso formaba parte del mensaje de Israel a Irán. Miren hasta dónde podemos llegar, no demasiado lejos de Irán, a unos cientos de kilómetros, y eso no es todo. Estas impresionantes imágenes que estamos viendo fueron tomadas ayer en Hodeida y Ras Isa, la zona atacada por Israel que está bajo dominio de los hutíes. La Fuerza Aérea destruyó oleoductos y la infraestructura con la que los hutíes transfieren petróleo al puerto de Hodeida y también otras infraestructuras como centrales eléctricas e instalaciones de carga y descarga. Según la Fuerza Aérea, con esto se cortó el principal conducto de energía de la entidad hutí. El daño, hay que decir, fue inmenso y el objetivo era
para, por supuesto, dificultar la actividad de este grupo terrorista que en el último año se ha sumado a los ataques contra Israel. ¿Y cómo reaccionaron los hutíes? Anoche, después de todo esto, volvieron a emitir mensajes en los que decían que van a seguir atacando a Israel, que ellos forman parte del frente de defensa de la Franja de Gaza y ahora también del Líbano. Por primera vez ahora hablan de la necesidad, teóricamente, de defender al Líbano. Además, igual que Nasrallah, que decía que iba a defender a Hamás, los hutíes también se han involucrado y se han sumado a estos combates en forma indivisible. Por lo tanto, están en el mismo frente junto con Hamás y Hezbollah. Y también, igual que Nasrallah, los hutíes establecen ahora ecuaciones. Y los mensajes de anoche decían, recuerdan que Nasrallah decía, si ustedes atacan Beirut, nosotros atacamos Tel Aviv. Los mensajes de los hutíes anoche decían, todo ataque a la infraestructura civil en Yemen será respondido con un ataque a la infraestructura civil en Israel. Aunque está clarísimo que ese puerto y toda esa zona, todos esos lugares atacados ayer en la tarde, no tienen nada que ver con el uso civil, o por lo menos no eran utilizados exclusivamente con fines civiles. Y después de toda una jornada de ataques exitosos, el comandante de la Fuerza Aérea Israelí, Tomer Bar, conversó con los pilotos que cumplieron esta misión y les decía lo siguiente, vamos a verlo con subtítulos en español. כל מי שפוגע, מנסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל, נגיע אליו. זה הכי פשוט, ונעמיד כל ערכה שנצטרך עם כל יכולת שיש לנו, ויש לנו פה עוד יכולות רבות להעמיק, להרחיב את הפגיעה, וראיתם באיזה צורה מושלמת. עד עכשיו המבצעים בעצם ביצעו משימה מאוד מורכבת, הערכה. Y otro tema del que se habló ayer durante todo el día fue la posibilidad de una incursión israelí, una incursión terrestre del ejército israelí dentro del Líbano. Israel Hayom trata ampliamente el tema en su primera plana de hoy y dice: se acerca la definición sobre una incursión terrestre en el Líbano, y el titular en el centro es El dilema, una maniobra militar breve o un golpe duro. Israel Hayom cuenta en su tapa sobre informes. Todo el día se escucharon informes que decían incluso que los soldados israelíes ya estaban dentro del territorio libanés, informes de distintos medios internacionales, que Israel se estaba preparando, todo tipo de versiones. Y este diario también señala que el posible sucesor de Nasrallah es Hashem Safieddine y que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere impedir una guerra generalizada. Según informó anoche Canal 12 de la televisión israelí, durante todo el día de ayer, funcionarios israelíes recibieron advertencias de funcionarios de alto rango del gobierno norteamericano para que Israel no realice la incursión terrestre. El temor es que esto se convierta a partir de la incursión terrestre en una guerra amplia, una guerra generalizada, por supuesto que involucre a Estados Unidos y en tiempos de elecciones. Y dicen que los funcionarios norteamericanos decían que un ingreso al Líbano, incluso si es para operar puntualmente en las localidades ubicadas junto a la frontera de Israel, es algo que puede salirse de control. También dicen que debido a la situación política en Israel, o sea, a la presencia y la presión que ejerce el ala de extrema derecha sobre el primer ministro Netanyahu, entonces, debido a esta situación política, una incursión terrestre que supuestamente tiene el objetivo de operar únicamente junto a la frontera podría convertirse en algo más. Los soldados podrían verse arrastrados a entrar bien en la profundidad del Líbano. En este momento también argumentan los norteamericanos, la situación de Hezbollah
frente a la población civil no es la mejor. La gente en el Líbano está viendo a dónde los llevó Hezbollah con esta decisión de apoyar, solidarizarse con Hamás en la Franja de Gaza y arrastrar a todo el Líbano a la guerra con Israel. Y entonces en el gobierno Biden dicen: si el ejército israelí entra en el Líbano, la población nuevamente se va a poner en contra de Israel y del lado de Hezbollah. Y el gobierno norteamericano, hay que decirlo también, todavía está enojado con el gobierno israelí, con las autoridades israelíes, porque no fueron avisados de antemano sobre la operación en la que fue eliminado el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ahora que Israel tiene que decidir si realizar o no la operación terrestre, exigen no solamente que se les avise, se les comunique de antemano, sino también formar parte del proceso de toma de la decisión, que puede llegar a tener también implicaciones y consecuencias a nivel regional y para Estados Unidos. De todas maneras, la administración Biden ordenó aumentar la presencia de sus fuerzas militares en la región a la espera de lo que vaya a suceder. En el diario Haaretz de hoy también hay una fotografía del puerto de Hodeida ayer, pero el titular central tiene que ver con política israelí y dice: después de que apuntara al cargo de ministro de Defensa, Gideon Sa'ar se une al gobierno como ministro sin cartera. Recordemos, Gideon Sa'ar es el titular del partido Hayamin Hamamlachti, que tiene ahora 4 escaños en la Knesset, en el Parlamento de Israel, y que en ninguna encuesta alcanza el umbral electoral. Eso significa que si hoy fueran las elecciones, Gideon Sa'ar y su partido no obtendrían ni siquiera un asiento en el Parlamento. Y Gideon Sa'ar, recordemos rápidamente, también perteneció al Likud, estuvo con Netanyahu en el gobierno, pero se fue del Likud criticando muy fuertemente a Netanyahu y al partido. Ahora vuelve a entrar al gobierno sin ningún acuerdo firmado, solo de palabra, sin ningún cargo específico, como ministro sin cartera. Sí va a tener un lugar en el gabinete de seguridad y libertad de votación en el Parlamento. Y esto es importante y los medios lo destacan porque hay algunos temas en los que supuestamente Gideon Sa'ar no está de acuerdo con el actual gobierno, como por ejemplo las leyes con las que el gobierno intentó e intenta reformar el sistema judicial, el tema de la ley de enrolamiento de jóvenes judíos ultraortodoxos, sobre la cual no se sabe qué actitud va a tomar Gideon Sa'ar. Y más allá de que todos los medios vuelven a transmitir y a recordar las feroces críticas de Gideon Sa'ar contra Netanyahu y todo lo que Benjamin Netanyahu y su entorno dijeron y publicaron sobre Gideon Sa'ar y su familia, incluso llegaron a decir que había cometido delitos contra mujeres. Lo cierto es que a pesar de todo eso, con todo eso, la coalición que encabeza Benjamin Netanyahu hoy tiene 68 escaños en la Knesset y hasta ayer tenía 64. Y esto también es cierto, le saca a Itamar Ben-Gvir y también a Bezalel Smotrich, pero sobre todo al ministro de Seguridad Pública Itamar Ben-Gvir, ese poder de presión que tenía hasta ahora sobre Netanyahu, con el cual lo amenazaba con que si no se hace esto o aquello según su criterio, entonces él se retiraba del gobierno y el gobierno no podía subsistir. Lo más probable es que esta coalición, así como está formada, con esa cantidad de parlamentarios, logre aprobar el presupuesto nacional y que el gobierno cumpla su mandato hasta 2026. Mientras tanto, hay quienes dicen que Benjamin Netanyahu abandonó la idea de que Gideon Sa'ar reemplace a Yoav Gallant como ministro de Defensa
y hay quienes dicen exactamente todo lo contrario. Hay que decir que Yoav Gallant, cuando los ministros ayer votaron para ver si aceptaban o no a Gideon Sa'ar como parte del gobierno, Yoav Gallant votó a favor. Seguimos con la actualidad de Israel y lo que vemos es el diario británico Financial Times, que publicó un extenso informe sobre cómo hizo Israel para contar con la información de inteligencia necesaria para la eliminación de distintos líderes de Hezbollah, especialmente Nasrallah, y la operación de los Vipers, a la que siguieron los walkie-talkies. Según este informe, desde la Segunda Guerra del Líbano en 2006, Israel cambió la forma como espiaba, como hacía seguimiento de las actividades de Hezbollah, porque en primer lugar la amplió más allá del brazo militar. Además, dice este reporte, la guerra civil en Siria, en la que Hezbollah envió a sus hombres para combatir del lado del presidente sirio Bashar al-Assad, esta guerra civil en Siria, esta situación significó para Israel, para la inteligencia israelí, una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque la organización Hezbollah amplió en forma significativa el área geográfica en la que operaba, y esto debilitó sus mecanismos de control interno. Esto fue algo que, dice el Financial Times, Israel supo aprovechar. Esto permitió a la inteligencia israelí operar en el corazón de la organización. Además, Israel comenzó a utilizar tecnología mucho más avanzada. Y dice el reporte, satélites, drones e incluso capacidades cibernéticas. La unidad 9900 desarrolló algoritmos especiales para analizar grandes cantidades de datos visuales que permite percibir cambios pequeños en las imágenes. Y supongo yo que muchos otros recursos que no detallarán porque todavía hay muchos terroristas por allí haciendo planes contra Israel. Y a propósito de la eliminación de Nasrallah, en el Líbano hay todo tipo de versiones y especulaciones, especialmente sobre quién lo entregó, no solamente cómo se hizo, cómo se consiguió la información, quién lo entregó, lo hablábamos ayer con nuestro invitado, quién dio la información precisa a Israel, dónde, a qué hora, en qué habitación iba a estar Hassan Nasrallah. El diario francés Le Parisien sostiene, citando una fuente de seguridad libanesa, que Israel recibió el viernes al mediodía información de una fuente iraní confiable sobre la llegada de Nasrallah al comando central de Hezbollah. En el Líbano hay muchísima gente enojada con Irán, muchos porque creen que en esto, que Irán entregó, o por lo menos un agente iraní fue quien entregó a Israel la cabeza de Nasrallah, dicho esto entre comillas, pero muchos otros porque creen que Irán se está quedando al margen, se quedó al margen todo este tiempo y sigue así, no interviene para ayudar a esta organización a la que armó, creó, financió y envió a luchar contra Israel. Y en el mundo de las especulaciones, el canal saudita Al-Hadath informó que en los días previos a la eliminación, un hombre que se reunió con Nasrallah le estrechó la mano y la untó con una sustancia que ayudó después a Israel a rastrearlo. Por supuesto, esto, como dije, queda en el mundo de las especulaciones. Lo que estamos viendo es un mensaje en la cuenta de X de las Fuerzas de Defensa de Israel y dice textualmente: 53 metros. Esa es la distancia entre una escuela de Naciones Unidas y el búnker donde Hassan Nasrallah fue eliminado junto con otros 20 terroristas. Ayer Israel dio a conocer la lista completa. Sigo con el texto. Los terroristas estaban en el cuartel general central de Hezbollah, situado en el corazón de Beirut,
oculto bajo edificios civiles. Esto demuestra inequívocamente que Hezbolá se esconde entre los civiles, poniendo en peligro la vida del pueblo del Líbano. Y vamos ahora a información que no está en los diarios de hoy. Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Servicio de Seguridad llevan a cabo en estos días evaluaciones de situación de cara al aniversario de la masacre del 7 de octubre, la semana próxima. En estos debates en las Fuerzas de Seguridad se evalúa la posibilidad de que Hamás convoque e impulse a la población de la Franja de Gaza a realizar una marcha multitudinaria hacia la frontera con Israel. Y que ese es un escenario para el cual hay que prepararse. Fuentes de seguridad citadas hoy por Radio Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, dijeron que si bien el ala militar de Hamás fue diezmada por Israel en este casi año de combates, la organización todavía gobierna y domina la Franja de Gaza a nivel de la población civil y podría así intentar aprovechar la situación en la que se encuentra la gente en la Franja de Gaza para generar un escenario que por sobre todas las cosas tendrá impacto mediático. Otra información, Hamás informó que su líder en el Líbano, Fateh Sherif Abu Alamin, resultó muerto en un ataque israelí. Según un comunicado de la organización, se trató de un ataque en su casa en el campamento de Al-Bas, en el sur del Líbano, y varios miembros de su familia también resultaron muertos. Y el Frente Popular para la Liberación de Palestina informó en un comunicado que 3 de sus líderes murieron en un ataque israelí que tuvo lugar que tuvo como objetivo el distrito Kola en el sur de Beirut esta madrugada, hora de Israel. El Frente Popular viene participando en la lucha junto a Hezbolá, por supuesto en una medida mucho menor que Hezbolá. Durante todo este último año, el ejército de Israel informó que en la zona atacada había lanzacohetes y edificios donde Hezbolá almacenaba armas. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los invito como siempre a seguir nuestro canal, a compartirlo, a suscribirse y les agradezco muchísimo, muchísimo todos los mensajes que nos hacen llegar cada día. Muchas gracias nuevamente. Nos reencontramos mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.